Jesús. Gracias, Dios, gracias por permitirnos estar hoy aquí, Señor. Queremos sentir tu presencia hoy, Dios. Queremos sentir tu amor. Venimos en esta mañana, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Para confesar, Señor, que eres el único, Señor, que dependemos de ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a alabarte, Señor. Queremos que nuestra alabanza llegue a ti, Dios, que sea una ofrenda, Señor, para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Buenos días, iglesia. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor. Amén. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo, te alabo al sentirlo, y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. Seguimos con nuestras palmas. Amén. Te doy gloria por tu fidelidad.
hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios, con poder y transformanos. Cada día tu gracia bastará. Y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios. Y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Declara, iglesia. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Derrama, derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque nos amaste estando rotos, porque une nuestras piezas. Y todo tiene tu nombre, Jesús, todo tiene tu nombre, Jesús. Gracias. Tómame en las manos que hicieron en los cielos. Hállame en la gracia que me redimió.
del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Declara la iglesia, tuyo soy, mi alma te adora hasta Él. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta Él. Una vez más, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció.
triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia Tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, Señor, tú eres bueno. Rey de mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Tú no me dejarás, no me dejarás caer. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh.
Dios, qué potente que es la adoración. Mientras cantábamos, recordaba esa escena de la mujer derramando el perfume en los pies de Jesús y Jesús sintiendo esa fragancia. Sentía que hoy venimos aquí, le adoramos y está Dios oliendo esa fragancia. Y yo creo que le hace feliz cuando lo adoramos. Entre semana, no dejemos de adorarle. No dejemos de adorarle. Cuando la semana va cayendo, no dejemos de adorarle, porque Dios es bueno. Amén. Gracias, equipo. Muchas gracias, Germín. Bueno, ahora los niños pueden subir a la escuelita. Vamos a tener 5 minutitos, ¿vale? Ya veo que algunos ya se han preparado el café antes para no moverse. Ahí bien. Vamos a tener 5 minutitos para el café. Quien quiera ir al lavabo puede subir ahora, porque en 5 minutos se cierra esa puerta. Se vuelve un búnker, ¿vale? Así que tomen los 5 minutitos, aprovechenlo y nos vemos acá en nada. Amén. Solo fueron 10, ¿eh? Vamos mejorando. Vamos mejorando. Bueno, familia, 2 cositas rápidas. La primera, fuera tenemos la caja de las ofrendas, ¿vale? Para que puedan dejar sus ofrendas, diezmos. Aquí tenemos el número de cuenta para los que hacen a través de transferencia bancaria, pues ahí lo pueden dejar, ¿vale? Amén. Segunda, el único anuncio de hoy. Próximo sábado 15 de junio tenemos nuestro primer desayuno de hombres. Ahí esa testosterona está bajita. Las mujeres nos miraron como... Por eso lo hacemos el desayuno. Otra vez. Porque nos hace falta. Próximo sábado 15 de junio tenemos nuestro primer desayuno de hombres. Ahí. Vamos a tocar temas importantes. ¿Por qué llueve cuando lavamos el coche? Eso es así. Vamos a resolver misterios, ¿vale? El encargado de esto es José, pero hoy no está. Tenemos a Moy. El que no esté inscrito, que no esté en el grupo, acercarse a Moy, ¿vale? Si es por transporte, pues no puede ir. No. Si es por transporte, decirlo, porque van varios coches y desde algún punto, sea Barcelona, Terrassa, Sabadell, Castellar, vamos a poder dirigirnos para allí. ¿Amén? Vale, pues dicho esto, hoy empezamos nuestra miniserie de Libertadores. Va a estar potente, no sé por qué, lo siento. Cuando vi la historia en Instagram, dije, ¡buah! Esta tiene que estar buena. Los sudamericanos relacionamos mucho Libertadores con Simón Bolívar y tal, o sea que ahí tiene que haber potencia, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos con mucha ilusión. Hoy vamos a hablar sobre José y, bueno, invito a Moy, que es quien nos va a predicar hoy. Si me permites orar por ti. Señor Jesús, seamos gracias, Dios, porque tú estás aquí, Dios, porque hoy podemos sentirte, Señor, sentir tu presencia, tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que una vez más utilices a Moy hoy, Señor, para traer tu palabra, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones, Señor, se quede, nos vivifique, Señor, nos haga crecer, Dios, y salgamos de aquí con unas nuevas fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. Echaba de menos compartir con vosotros, la verdad. Entre Retiro, Christy Wimber, etcétera, etcétera. Hacía ya unas cuantas semanas que no estaba yo por aquí compartiendo la palabra y la verdad que, como siempre, pues me hace mucha ilusión. Y como bien ha dicho Mike, estamos en medio de una gran serie que hemos llamado Series Históricas, en la que vamos a estar tratando 3 miniseries. Hemos hecho ya la de Patriarcas, en la que estuvimos analizando la vida de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Hoy arrancamos esta otra miniserie, la serie de Libertadores, en la que vamos a ver la vida de 3 personajes que influyeron de manera muy directa en lo que fue el pueblo de Israel y la libertad que ellos experimentaron en muchas áreas. Y veremos la vida de José, con el que arrancamos hoy. Ahora veremos por qué José era un libertador, porque algunos os estaréis preguntando por qué. Moisés y Josué. Y cuando acabemos con Josué, haremos la última miniserie y con esta cerraremos como esta etapa de verano. Y arrancaremos con el siguiente curso y hablaremos acerca de los jueces, la época de los jueces, que también es una época muy chula. Y como veis, queríamos hacer todo esto de series históricas porque queríamos como analizar mucho, profundizar bastante en todo el tema del Antiguo Testamento. Veníamos de una época de iglesia de hablar mucho acerca de Jesús, de los tiempos de la iglesia, del Nuevo Testamento en definitiva, y considerábamos que era guay también pues ir un poquito al Antiguo Testamento. Así que por eso toda esta historia. Y, como decía Mike, creo realmente, estoy convencido, cuando orábamos y cuando preparábamos esto, y cuando preparaba esta semana esta en particular, la de José, que Dios va a tocar cosas que nos van a hacer removernos a cada uno de nosotros, profundizando en la vida de estos personajes, y hoy en concreto a través de la vida de un personaje que a todos os gusta mucho. Sé que muchos es vuestro personaje favorito de la Biblia, David y algunos más por ahí, ¿verdad? Este es de los fetiche. Y que a través de la vida de este personaje, Dios va a mover cosas dentro de nosotros. Estoy plenamente convencido. Así que vamos a arrancar con José. ¿Estáis listos? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Y vamos a hacerlo a través de un tema central, un eje sobre el cual vamos a estar orbitando todo este tema en el día de hoy, en esta mañana, que va a ser a través del carácter de José. José fue muchas cosas, podemos analizar muchísimas cosas de la vida de este pedazo de hombre de Dios, pero vamos a centrarnos en el carácter que José tuvo y cómo Dios lo fue transformando a medida que él, por supuesto, pues iba creciendo. Y como decía, quizás algunos de vosotros diréis, vale, Moisés y Josué me cuadran en cuanto al tema de libertadores, ¿no? Moisés, al fin y al cabo, pues sacó al pueblo de Israel de Egipto, los condujo por el desierto, etc. Cuando llegan a la tierra prometida, Josué es un gran libertador, conquistan Canaán, la tierra prometida, y en verdad Moisés y Josué está claro, si conocemos un poquito las historias, aunque sea así de refilón, que fueron grandes libertadores. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y algunos diréis, ¿y José? José, que yo sepa, no fue un libertador así al uso, como lo fueron Moisés y Josué. Pero en realidad, vamos a ver que José fue uno de los primeros libertadores, una de las primeras figuras que Dios utilizó para traer libertad espiritual a una familia que vamos a ver que estaba rota, que estaba desunida y que arrastraba cadenas familiares y espirituales de otras generaciones pasadas. Y además de servirnos José como un fantástico precursor, un buen preludio para lo que va a pasar en la tierra de Egipto, al fin y al cabo es el primer hebreo que se asienta en Egipto, gracias a José, su familia y su descendencia, empiezan los hebreos a llegar a la tierra de Egipto y por eso después habrá que liberarles. Aparte de todo este preludio, José va a ser alguien que va a traer libertad espiritual y del cual podemos aprender también en este área. Así que, si os parece, vamos a ponernos un poquito en contexto de este tal José. José, históricamente, para que nos situemos, aproximadamente su vida se desarrolla a partir del año 1900 a.C. Más o menos por esta época podemos estar dando vueltas. Y como decía, pertenece a una familia numerosa, son un montón de hermanos, él es el 13º hermano, una familia numerosa que no estaba nada unida y no era nada feliz. Y vamos a ver ahora detalles del porqué. Jacob es el padre de José. Es uno de los patriarcas y vimos, Gretel hizo una predicación acerca de esto, un poquito acerca de su vida, ¿no? El tema de la identidad, de la mentira, y vamos a ver cómo esto va a influir también en la vida de su hijo. Y que sepamos, Jacob tuvo al menos 12 hijos con 4 mujeres distintas. Con Raquel, era la mujer a la que él amaba profundamente, con Lea, que era la hermana de Raquel, con quien se casa por culpa del suegro. El suegro es un buen elemento de consideración meridiana, le engaña, le hace ahí un tejemaneje y acaba dándole a la hermana que él no quería y se casa con ella, y con ella también tiene hijos. Y con 2 de sus siervas, con Zilpa y con Bilhá. Y con todas estas 4 mujeres, esta gran poligamia, que luego, por supuesto, Jesús dice que esto ya no está bien, ¿vale? Que nadie se coja la Biblia y va a decir, no, ¿veis? Jacob lo hacía, ¿no? Bueno, pues Jesús hay cositas que luego cambian, ¿no? Más adelante. Con estas mujeres tiene una gran descendencia.
Y siempre, es curioso, como hubo envidias entre las dos hermanas, evidentemente, entre Lea y Raquel. Envidias y rivalidades que, por supuesto, van a trasladar más adelante a sus hijos. Y vamos a ver cómo los hermanos de José tienen envidias y rivalidades con este niño. ¿Por qué? Porque José es el hijo de la vejez de Jacob. Y vamos a ver, y lo vamos a leer en la palabra ahora un poquito más adelante, cómo era el ojito derecho, el hijo predilecto de su papá. Y por esto y otros elementos, los hermanos le tenían tirria. Así que lo que las madres, las tías, Raquel y Lea, tienen entre ellas, se lo trasladan a sus hijos también. Lo que Jacob tiene con su hermano Esaú, lo trasladan a los hijos, evidentemente, por supuesto. Y vamos a ver cómo a lo largo de toda la historia familiar de José, desde las primeras generaciones, siempre existió una relación entre hermanos de rivalidad. Aquí tenemos un poquito más visual, para acordarnos un poquito de todo, ¿de acuerdo? Tenemos un trasfondo de rivalidad muy evidente y muy exagerado. Abraham, el primer patriarca, tiene dos hijos, tiene a Isaac y a Ismael, y entre ellos hay rivalidad. De hecho, uno tiene que huir del otro, etc. Pero es que el hijo de Abraham, Isaac, cuando se casa, tiene dos hijos que se llaman Jacob y Esaú, los cuales ya desde el vientre de su madre están en guerra. Se hacen mayores, ¿os acordáis de la historia? Se roba la primogenitura, todo aquello y tal, no sé qué, y de hecho Esaú quiere matar, tiene deseos de asesinato hacia su hermano Jacob. Pero es que Jacob parece que no ha aprendido nada de la lección, parece que no le hayan contado la historia de sus abuelos, de sus padres, etc. Y replica exactamente el mismo modelo de rivalidad entre sus hijos, entre José y el resto de sus hermanos. Así que esta mañana, ahora que nos hemos situado un poquito, para aquellos que tomáis notas también, que seguro que os viene bien, o para esto de ir calculando el tiempo, de a ver cuánto le falta a este tío, que se está alargando mucho, que ya tengo ganas de ir a comer, vamos a analizar 3 fases en las que José tuvo que ir moldeando poco a poco su carácter, ¿de acuerdo? Y la primera fase es: el carácter no nace, sino que se hace. Últimamente me estoy leyendo este libro que he traído, Las 21 cualidades indispensables de un líder, de John Maxwell. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Los teólogos tampoco. Bueno, en fin. Así os va. Es un libro muy interesante porque te analiza, el autor hace un desgranaje de 21 cualidades que él considera que los líderes deberían tener y deberían trabajar. Y te habla de toda clase de cosas, ¿no? Te habla del carisma, del sacrificio, del trabajo, del ejemplo, etc. Y te dice que cada capitulito, que dura un par de páginas, te lo leas por la mañana, lo asimiles durante el día y así hasta el día siguiente. Y está siendo muy interesante, me lo estoy disfrutando muchísimo. Y justo esta semana, una de las cualidades que decía que había que trabajar era el tema del carácter. Y dije, mira qué apropiado. Y quería compartir con vosotros una reflexión que encontré aquí dentro y que creo que es interesante que leamos esta mañana. Dice el autor: hay cosas en la vida sobre las que no tenemos capacidad de elección, sobre las que no tenemos ningún tipo de control. No podemos seleccionar dónde nacemos. No podemos seleccionar a nuestros padres. No podemos seleccionar nuestros talentos ni nuestro coeficiente intelectual. Pero sí que podemos escoger nuestro carácter. Y esto ya me encantó. Porque en realidad el carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una elección, cada vez que tomamos una decisión: evadir o confrontar una situación difícil. Doblegarnos ante la verdad o mantenernos firmes bajo el peso de nuestras creencias. Aceptar dinero fácil, sabiendo que viene de un lugar deshonesto, o no aceptarlo y ser íntegro. A medida que vivimos y tomamos decisiones, estamos formando nuestro carácter. Me encanta. A veces pensamos que uno nace con el carácter que tiene, ¿verdad? Eso es otro tema, de esto creo que ya lo hablamos una vez. Uno nace con una personalidad, con un tipo de temperamento, se trabaja todo evidentemente, pero el carácter es algo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ir moldeando a medida que vamos viviendo y, como dice el autor, a medida que vamos experimentando situaciones difíciles que nos hacen tomar una u otra decisión. Y me encantó, porque me hizo pensar en José.
Porque como decía, para muchos José es el gran personaje de la Biblia. Esta semana en el grupo de conexión creo que era Javi, ¿no?, que decía que José y David, si no recuerdo mal, ¿verdad?, le encantaba. Yo he llegado a escuchar incluso que José es alguien que si tú coges la Biblia no vemos que pecara. Era alguien que estaba libre de pecado y que tuvo una actitud ejemplar durante toda su vida. Bueno, vamos a ver cómo desde su niñez y su adolescencia José tuvo que, igual que todos nosotros en realidad, y eso es lo bueno, forjar un carácter conforme al corazón de Dios. Vamos a coger las Biblias, si os parece. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrirlas por el libro del Génesis, el primer libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Y vamos a irnos hasta el capítulo 37 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y mientras los buscáis, vamos a poner un poco de contexto. Génesis 37, versículos del 1 al 4 serán los primeros que leamos. Vamos a poner un poco en contexto de qué va a ir todo esto. Como he dicho, Jacob tiene un montón de hijos y desde el principio, desde la niñez de José, José experimenta un favoritismo exagerado respecto al resto de sus hermanos. Hay un momento en la historia de la vida de Jacob que se tiene que encontrar con su hermano, con Esaú. Si os acordáis, no se llevaban nada bien hasta el punto incluso de que Esaú tiene sentimientos de odio y de querer matar a su hermano. Y cuando son mayores hay un momento, lo podéis leer ahí unos capítulos antes en la Biblia, en el que Jacob y Esaú van a encontrarse. Esaú se ha convertido en una especie de guerrero, es un hombre de lucha, un hombre de acción, y Esaú tiene un montón de hombres, dice que hasta 400 hombres que le siguen, que van con él. Y Jacob es conocedor de todo esto. Y cuando Jacob va a encontrarse con Esaú, a él también le han ido bien las cosas, es un hombre que ha prosperado, Dios le ha bendecido pese a una vida complicada que ha tenido, tiene, como digo, todos estos hijos, estas 4 mujeres, tiene sirvientes, tiene ganado, etc. Y cuando se va a encontrar con Esaú, Jacob ya empieza a marcar una gran diferencia respecto a José y al resto de hermanos. Y esto lo ven todos, todos son conscientes. Y lo que hace es muy interesante, coloca delante de la caravana que se va a encontrar con Esaú, a Lea, a todos los hijos de Lea, a los hijos de Bilpa, a los hijos de Zilpa, a sus sirvientes, y al final de la caravana, por si acaso pasa algo con Esaú, no vaya a ser que Esaú saque las armas y empiece a matarnos a todos, para que tengan la oportunidad de escapar, coloca al final ¿a quién? A Raquel y a José. Imaginaos crecer en una familia en la que ya desde pequeñitos te están dejando bien claro que si tienen que matar a alguien, que te maten a ti. Que tu hermanito, ay, es que le quiero mucho. Es fuerte, ¿verdad? Es un primer detonante, una primera señal en la que vemos que Jacob quizá como padre podría haber mejorado algunos puntos. Pero si os parece, vamos a leer la historia. Génesis 37, versículos del 1 al 4. Dice: Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre, ya diremos a esto, malos informes sobre ellos, un crack. Llamaba Israel, Israel es uno de los nombres que Dios le cambia a Jacob, ¿no?, aquel que luchó con Dios. Llamaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea, Jacob es un crack. Como padre es un tío que es un crack, es lo que no hay que ser prácticamente, ¿no? No contento con los momentos estos en los que se hace una gran distinción, dice, a ver, ¿cómo puedo hacer todavía más evidente, más visible, que este niño sea más odiado todavía por el resto de sus hermanos? A ver hasta dónde sobrevive este chaval, ¿no? Y le hace una túnica de colores. Esta gente trabajaba con ganado. Esta gente trabajaba en el campo y se dedicaban a cuidar a ganado. Imaginaos pues, las ropas que llevarían para trabajar. No era una camisa de Armani y unos zapatos de Gucci. No trabajaban así. Trabajaban con ropa del Decathlon, cómoda. O sea, era algo que tenía que ser funcional para poder ensuciarse, romperse y que oliera mal. No pasaba nada. Pero Jacob dice, bueno, pues el niño, como estoy seguro de que tampoco trabajaba tanto como sus hermanos, túnica de colores. Y José, en lugar de tener un poquito también de sensibilidad, porque aquí también José yo creo que tiene responsabilidad,
Con 17 años uno empieza a ser consciente de ciertas cosas. No es lo mismo que yo a Sofía la he visto hoy del Madrid y se lo come, es lo que hay, ¿no? O sea, no tiene capacidad de elección, pero con 17 años saber quién le dice a esa niña lo que se tiene que poner y lo que no. Con 17 años José no tiene la sensibilidad, no tiene la madurez, no tiene todavía el carácter de decir, bueno, papá, gracias por la túnica, te honro, te doy las gracias, me la pondré los días especiales, los días de fiesta, los días de celebración, pero quizá que me vaya pavoneando todo el día con la túnica esta, pues no es lo más adecuado, ¿verdad? No vemos nada de todo esto. No vemos nada de todo esto en José. Y me encanta porque además José dice que traía malos informes sobre ellos, sobre sus hermanos. Es decir, que además de todo esto, de ser un chico que honestamente es un poco mimado, un poco consentido, un favorito, es un chivato el tío. O sea, trae malos informes acerca de los hermanos que ya le tienen tirria, ya le odian, no pueden ni verlo. De hecho, dice, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Imaginaos la relación que tiene que haber ahí, el caldo de cultivo que se estaba generando. Y el tipo traía todavía malos informes a su padre acerca de lo que sus hermanos hacían. José, como mínimo hasta este punto, hasta los 17 años, está muy lejos de tener un carácter conforme al corazón de Dios, un carácter maduro. De hecho, yo creo que si tuviese un hermano así, si yo tuviese un hermano que fuese José, me llevaría igual de mal que los hermanos con José. Y no estoy defendiendo la actitud de los hermanos, y ahora iremos al porqué, ¿no? Pero puedes empatizar un poco con esta gente, ¿no? Han crecido en una familia en la que esto es muy claro. Y aparte de todo esto ya, como gota que colma el vaso, José tampoco es el chico más sensible del planeta. No solo por lo de la túnica. Hay un momento en el que Dios le revela 2 sueños a José. Vamos a ver que Dios hablaba a José mucho acerca del tema de los sueños, que es una herramienta más en la que Dios sigue hablándonos a muchos a día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos Dios ha hablado alguna vez a través de un sueño? A mí me ha hablado. Dios sigue haciéndolo esto hoy en día, ¿no? Lo hacía con José tropecientos mil años antes, ¿verdad? Y hay un momento en el que Dios le revela a José 2 sueños. Y en estos 2 sueños José lo que ve es, en primer lugar, al sol y a la luna y a 11 estrellas arrodillarse ante él. El sol y la luna reflejan a sus padres y las estrellas son sus hermanos. Pero es que luego tiene otro sueño en el que ve como unas gavillas de paja se postran todas ante él también. Y no es que Dios le revelara estos sueños. De hecho, yo creo que Dios tiene una intención muy clara a nivel profético de lo que iba a venir en esa familia con estos sueños. Eso estaba bien. La cosa es la insensibilidad del muchacho a la hora de contar esto alegremente a, oye, papá, mamá, venid aquí un momento, hermanos, venid todos, que no voy a ir, que vengáis, que voy a contar una cosa interesante. Los reúna a todos allí, mirad, he visto esto. Todos, y este es el mensaje final de los sueños, me vais a adorar. Va a haber un momento en el que os vais a postrar ante mí. Si queréis ir practicando, ¿no? Yo me dejo, ¿no? Que tengo aquí la túnica puesta y tal, ¿no? Hay un momento en la Biblia, y no lo vamos a leer por amor al tiempo, en el que Jacob se enfada con José, ¿eh? Jacob se molesta. No piensa en los hermanos, pero sí que le dice, ¿tu madre que nos vamos a arrodillar ante ti? Chico, quizás se te está subiendo un poquito, ¿no? Le viene a decir esto, más o menos. José podría haber sido un poquitito más sensible. Es un crack, José, a mí me encanta. El José adolescente es un genio, de verdad. Y lo más curioso de todo es que José en realidad no está haciendo nada mal en esencia, está diciendo la verdad. Los sueños que ha tenido son esos. Él no está distorsionando los sueños, no los está maquillando para él sentirse más grande, para que los otros se sientan más pequeños. Él está diciendo tal cual algo que viene de parte de Dios. Pero no fue sensible a cómo ellos podían encajar o interpretar estos sueños. No tuvo sensibilidad. Y esto me hace pensar en que creo que a veces, cuando tenemos grandes verdades, incluso verdades que creemos, que estamos seguros que vienen de parte de Dios hacia otras personas, vale más la pena callarnos o esperar al momento o a la manera oportuna de comunicar eso, que no el hecho de la comunicación del mensaje en sí. ¿Se entiende esto? Muchas veces, por querer, con una buena intención, incluso decir algo a la otra persona, incluso comunicar algo que creemos que hemos visto de parte de Dios. Esto nos pasa mucho cuando oramos unos por otros, por eso hay que tener cuidado, hay que tener sabiduría, hay que ser prudente con lo que uno comunica diciendo que viene de parte de Dios, hay que tener mucha sensibilidad con esto, podemos herir a las otras personas, porque estamos utilizando un arma que Dios nos está dando de bendición como un arma de destrucción para las otras personas. Y José aquí quizá no fue consciente
aunque llevaba ya un bagaje, lo podría haber sido, la verdad, del daño que estaba haciendo y de las heridas más profundas todavía. Ese puñal que estaba clavado le estaba hundiendo un poquito más y lo estaba removiendo por dentro. José aún tenía que moldear partes de su carácter. De momento, hemos visto que mostró insensibilidad y prepotencia, ya que el propósito de Dios al revelarle esos sueños era proporcionar revelación y fe para su familia, ante un futuro que iba a ser complicado, y no darle un motivo para enaltecerse por encima de su familia. Así que vemos como el carácter de José todavía está lejos de ser el carácter de alguien conforme al corazón de Dios, y mucho menos el de un libertador. No mucho después, la historia avanza y Jacob le encarga algo a su hijo. Sus hijos mayores están cuidando de los rebaños en el norte, cerca de la región de Siquem, un lugar donde hacía poco leemos también que han tenido algunos problemas, algunos conflictos los hermanos, porque no eran las mejores piezas que había por ahí circulando. Y obviamente Jacob está preocupado por lo que le pueda pasar a sus hijos. Y entonces le pide a José que vaya a comprobar que efectivamente están bien, que los rebaños están bien, que el ganado está bien y que los hijos están bien, y que le diga de vuelta que todo ha ido bien. Y José inicia un viaje. El viaje hay que tener en cuenta que es largo. Son más o menos unos 4 o 5 días de camino a pie, porque Siquem estaba unos 80 kilómetros al norte más o menos de la región de Hebrón, que es donde estaban ellos asentados. Pero es que lo curioso es que cuando llega José a Siquem, le dicen, no, tus hermanos se han marchado todavía un poquito más al norte, a la región de Dotán, que son otros 22 kilómetros más a pie. Total, que el cómputo general de este viaje hace que sean 4 o 5 días de caminito de este chaval, pues por ahí, por el campo, por las montañas, etc. Y cuando se empieza a acercar allí, a donde están los hermanos lo ven allá a lo lejos. Imaginaos, además, José, es que es increíble el tío, va con su túnica de colores por la vida paseando, ¿vale? Lleva 4 o 5 días de camino con las sandalias, antes no era como ahora, ¿no? Y va con su túnica de colores. Y los hermanos, evidentemente, lo ven allá a lo lejos venir. ¿Y sabéis cuando un toro reacciona ante un capote de color rojo sangre? Con esa furia, con esa rabia que no puede controlar y lo único que se le ocurre a ese animal es embestir ese capote. Pues los hermanos empiezan a reaccionar de una manera muy parecida cuando van viendo que ese capote de varios colores se va acercando hacia ellos. Y empiezan a hablar entre ellos de que es su oportunidad perfecta, ahora que estamos lejos de los brazos de papá, de vengarnos de todos los desprecios, de todos los poco aprecios que nos ha hecho papá y José durante toda nuestra vida. Y piensan en matar a su hermano. Pero Rubén, uno de los hermanos, le remueve algo por dentro, interviene y les convence al resto de hermanos de que no lo maten. Matarlo no lo vamos a matar, le vamos a pegar un susto. Vamos a arrojarlo a una cisterna. Las cisternas eran una especie como de pozos que tenían en la época para almacenar pues, todo el trigo, todo el cereal, etc. Algunos incluso llegaban a medir 3 metros de alto. 3 metros, para que os hagáis una idea, es un poquito más de este techo por encima. Y lo vamos a tirar a ellos. A tirar a alguien desde allí hasta aquí duele. Y lo vamos a tirar ahí y ahí se va a quedar. Entonces llega José, y me imagino a José además, no, iba a decir una cosa, no lo voy a decir. Llega José un poco ingenuo, digamos, por hablar bien, un poco ingenuo el chaval, y se acerca ahí con su túnica de colores. ¡Chicos! ¡Hombre! Llevo 5 días caminando. ¿Hay comida hecha? Rubén, tráeme algo de beber, por favor, que si no se lo voy a decir a papá. Y de repente se encuentra, como le cogen entre todos, le arrancan la túnica de colores y lo lanzan a la cisterna. Y me imagino la cabeza de José dando vueltas muy rápidamente pensando, ¿qué narices está pasando? Pues si soy yo, si soy José, chicos, soy yo. De nada por existir. ¿Qué me estáis haciendo? Le tiran ahí, le han arrancado la túnica de colores y se da cuenta en las caras de ellos de que algo malo está empezando a pasar. Aquí hay algo que no empieza a ir bien. Los hermanos me encantan porque con ningún tipo de remordimiento nos dice la palabra que se van a comer. Se van. Dejar ahí al chaval y se van tan tranquilos a comer, desaparecen. Y Rubén, por algún motivo que desconocemos, desaparece también de la ecuación. Y entonces, como Rubén ya no está, los hermanos vuelven a hablar otra vez acerca de cómo matar a José, cuál es la mejor manera de matarlo. Me imagino el debate ahí sangriento. Pero Judá, otro hermano,
otra vez es removido por dentro y les convence de que la mejor idea no es quitarle la vida, vamos a sacar un poquito de provecho de la situación. Y ya que estamos aquí en una ruta comercial que lleva a Egipto, por el cual pues pasan madianitas que comercian y demás, vamos a esperar a que pase una de estas caravanas de madianitas y vendemos a José, cogemos la túnica, la manchamos con un poquito de sangre de algún animal que nos encontremos por aquí, se la llevamos a papá, le decimos que le ha matado un animal, nos deshacemos de José y esto de aquí que nos llevamos también. Y así es como pasa. Venden a su hermano por 20 siclos, por 20 monedas de plata, venden a José para siempre, nunca más vuelvan a saber nada de él, cogen un cabrito, lo matan, cogen la sangre del cabrito, manchan la túnica con esa sangre de colores de José y se la llevan a Jacob. Y cuando le llevan la túnica a Jacob, leemos que Jacob rasga sus vestiduras y entona un lamento tan profundo que no somos capaces de asimilar, porque su único hijo amado ha muerto. Jacob es muy interesante, si analizamos su carácter también, pero Jacob en realidad segó lo que sembró. Vamos a analizar. Los hijos matan un cabrito y utilizan su sangre para ensuciar la túnica de José y hacerle creer, a través de un engaño, que el niño está muerto. Este detalle de engañar a su padre con la sangre de un cabrito, con un cabrito en esencia, ¿no nos recuerda algo que ya hemos oído anteriormente? ¿Qué hizo Jacob con Isaac? ¿Cómo robó la primogenitura? Cogió un cabrito, cogió la piel del cabrito, se la puso, haciéndose pasar por Esaú. Con ese cabrito hicieron un guiso, él y su madre, tejieron este plan y engañaron a su padre. Y años más tarde, sus propios hijos le están haciendo exactamente la misma jugada. Yo no sé si eres consciente en ese momento, si alguna vez lo fue. Pero aquí vemos, aquí hay lazos y cadenas espirituales realmente pasando. Aquí hay cosas que están pasando que son mucho más profundas de lo que cualquiera de ellos podría decir. Y creo que es importante que tomemos nota debidamente de esta pequeña circunstancia. Porque Jacob fue engañado exactamente de la misma manera que él mismo había engañado. Segó lo que sembró. Sus acciones del pasado se volvieron contra él. En Santiago 6, versículo 7 dice: no os dejéis engañar, porque de Dios nadie se burla, nadie. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y la palabra dice: no algo diferente, no algo parecido, no. Todo lo que tú siembres, eso es lo que segarás. Si tú siembras maíz, segarás maíz. Si tú siembras cizaña en tu vida, ¿qué recogerás? ¿Qué segarás? Cizaña, evidentemente. Es lo que dice. Y dice que de Dios nadie se puede burlar. Quizá Jacob en aquel momento se pensó que engañó a su padre, evidentemente, le engañó a Esaú, pero a Dios no le había engañado. Y más tarde, en su vida, muchos años más tarde, todo esto se volvió en su contra. ¿Qué estamos sembrando nosotros en nuestra vida? Creo que eso es una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Cuáles son las semillas que estamos tirando cuando nos relacionamos con otras personas, cuando tomamos decisiones? ¿Cuál es el carácter que estamos metiendo ahí dentro de la tierra y que esperamos que brote y que crezca en algún momento? ¿Qué estamos sembrando? Porque lo que estemos sembrando hoy será lo que vayamos a recoger el día de mañana. Y es lo que le pasó exactamente a Jacob. Pero es que tenemos a los hermanos. Los hermanos vemos cómo se dejaron llevar por los celos, por la envidia, por el odio. ¿Tenían motivos? Podríamos discutirlo, algún motivo que otro tenían, la verdad. Humanamente podemos creer, entender que algún motivo tenían. Pero no fue una excusa para nada, en absoluto, ni de lejos, para defender lo que más tarde hicieron, para vender a su hermano, para engañar a su padre toda su vida. Su padre vivió engañado, Hasta un momento que vamos a leer un poquito más adelante, y no voy a hacer spoiler para mantener la atención, aunque ya lo sabéis evidentemente algunos, pero en ningún momento le dicen la verdad a su padre. ¿Tenían derecho a sentirse heridos? Tenían derecho a sentirse heridos. ¿Tenían derecho a sentirse desfavorecidos? Tenían derecho, por supuesto, como derecho tenemos todos. Ahora,
¿Ese sentimiento proporcionaba una excusa para cruzar ciertas líneas rojas que cruzaron? No, en ningún momento. Y los celos y las envidias, desgraciadamente, son responsables de la mayoría de conflictos relacionales que podemos tener los unos con los otros. Y pasa dentro de las familias, pasa entre hermanos, pasa incluso a veces entre cónyuges, y pasa entre amigos, pasa entre conocidos, y pasa incluso dentro de la iglesia, no nos engañemos. Destruye relaciones, los celos y las envidias. Así que tengamos un poquito de ojo con esto. La cosa es que ninguna de las tres partes tuvieron un carácter conforme al corazón de Dios. No tenían precisamente los frutos del Espíritu, ¿verdad? No tenían mucho amor, no había un gozo increíble, no había paz, por supuesto, al revés. Era todo lo contrario. Y el carácter de José, la insensibilidad y la prepotencia, el de Jacob, el engaño, las mentiras, los favoritismos, y el de los hermanos, la envidia, los celos y el odio, tuvieron consecuencias nefastas en esa familia. Provocaron más heridas y más dolor y una familia todavía más rota de la que ya había antes. Así que podemos ver cómo en esta primera fase, en esta primera etapa de la vida de José, su carácter en realidad está todavía por formar. No ha nacido siendo el hombre íntegro, sabio, prudente, generoso, con capacidad de perdón, que vamos a ver más adelante. Las circunstancias de su vida lo van a llevar a una siguiente fase donde va a poder desarrollar su carácter. Y vamos a ver cómo en esta segunda fase José va a poder desarrollar carácter en medio de la injusticia. José ha sufrido con 17 años. ¿Estáis todos atentos? ¿Os tengo? ¿Sí, os tengo? Bien, me gusta. A ver si aguantamos. Con 17 años ha sufrido una traición por parte de sus hermanos y una injusticia bastante grande, aunque haya hecho cositas para merecérselo y bla, bla, bla. Es injusto lo que le está pasando, que le llevan de ser el niño mimado, un niño de una familia rica de la época, un niño consentido en todo, le ha llevado de toda esa situación a ser vendido como esclavo en una tierra extranjera en la que desconoce el idioma, las personas, el lugar, la cultura, etc. Pero Dios bendice a José. Y José acaba trabajando, siendo esclavo, sirviendo, en la casa de uno de los personajes más poderosos de aquella región, de Potifar. Vamos a leer. Génesis 39, versículos del 1 al 7. Del 1 al 7. Dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta, esto me encanta, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que lo hacía prosperar en todo. Y José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Este versículo es increíble. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Podría haber puesto José, Moisés, lo que hubiera sido, ¿vale? Y dice el texto, continuando la historia, que Jehová estaba con él en todo lo que hacía. Y esto era debido, pese a que, aunque las últimas circunstancias de su vida han sido duras, han sido difíciles, han sido complicadas, José no tiene un espíritu de queja. José es alguien fiel y, por lo tanto, aunque su fe no se ve mermada en ningún momento, Dios entonces es cuando le bendice. En ese momento, la esposa de este tal Potifar, del amo de José, se fija en José. Leemos que era atractivo y de buena apariencia. Y entonces se encapricha de José, de este chico, de este hebreo, y vemos cómo empieza a perseguirle una y otra vez para que se acueste con él. Y la respuesta de José constantemente es rotunda. Le dice, no. No por varios motivos. En primer lugar,
porque esto no agrada a Dios. En segundo lugar, porque ¿cómo voy a hacerle yo esto al amo que está confiando en mí, que está delegando toda esta responsabilidad sobre mí y yo me voy a acostar con su esposa? Esto sería terrible. Y José se niega sistemáticamente a acostarse con la mujer de Potifar. Pero un día, que no hay nadie en la casa, la esposa de Potifar es lista, tendría experiencia ya haciendo este tipo de cosas, y coge a José desprevenido y empieza a obligarle a que se acueste con ella. Y José, en el forcejeo, pierde la ropa que lleva y ella se queda con esa ropa. Y entonces, cuando vuelve Potifar, la mujer le cuenta una historia, le dice: mira, aquí tengo la ropa de este en el que tanto confías, este José, este hebreo, ha intentado forzarme, ha intentado acostarse conmigo, en el forcejeo me he conseguido quedar con su ropa y esto no puede ser. Y vemos como Potifar, creyéndose a su mujer, por supuesto, siempre hay que quieres a las mujeres, siempre, solo faltaría, ¿no? Aunque no tengan razón, la tienen, es increíble, es un don. Se cree a su mujer, se enfada, se enfurece y coge al hebreo, a José, y lo pone en la prisión. Y de nuevo vemos como en la vida de José hay una injusticia tremenda. Yo soy José y digo, pero vamos a ver, Dios, o sea, ya está bien. Estoy siendo fiel a lo que tú me pides, estoy siendo íntegro. La integridad es un precio que a veces hay que pagar muy alto. Estoy siendo fiel a Dios, te estoy siendo fiel a ti, Dios, estoy siendo fiel a Potifar, estoy diciendo que no a esta mujer. ¿Y estoy en la cárcel preso de verdad? ¿Qué más quieres de mí, Dios? Yo soy José y no sé lo que haría, la verdad, no tengo ni idea, pero me cabrearía como una mona, seguro. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las injusticias? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante momentos injustos que hemos vivido en la vida? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro nombre, cuando nuestra personalidad, quienes somos nosotros, nuestra identidad, se ve cuestionada? Cuando otros, hablando claro, hablando en plata, hablan mal de nosotros y nos tiran porquería sobre nuestro nombre. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? Está siendo difícil de traducir todo esto, ¿verdad? Lo siento. ¿Qué tipo de carácter revela en nuestra vida las injusticias que sufrimos? ¿Cuáles son nuestras reacciones cuando otras personas, por ejemplo en el trabajo, dentro de la familia, se llevan nuestros méritos por ideas, por acciones que en realidad nos pertenecen a nosotros? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Yo, y aquí os abro un poquito mi corazón, me he dado cuenta esta semana, analizando todo este tema del carácter, mis reacciones y sobre todo mis reacciones ante cosas injustas que me ha tocado vivir en la vida, como a todos. Y he ido recordando esas situaciones, creo que es inevitable que todos lo hagamos, y me he visto a mí mismo reaccionando bastante mal en ciertas situaciones. En cosas pequeñas y en cosas luego que han sido más grandes. Y mis primeras reacciones no siempre han sido las mejores o de las que me podía sentir orgulloso. Yo tengo un carácter muy explosivo, subo igual que bajo, pero subo. Y en esos momentos me doy cuenta de que todavía Dios tiene que trabajar mucho en mí. Yo me acuerdo un día que estábamos en casa, yo todavía vivía con mi madre, con mi padre, sí, con mi padre también vamos a decir, con mis hermanos. Y me acuerdo una tarde que se me antojó un sándwich de nocilla, ¿vale? Me encantaba. Sándwich de nocilla con nata en verano, eso es de las cosas más guarras y más buenas que existen en el mundo. Se me antojó un sándwich de nocilla. Mamá, ¿hay pan de molde para hacer el sándwich de nocilla? No, hijo, hay una barra de pan que he comprado. Vale, pues ok, pues yo quiero un pan de molde, yo quiero un sándwich de nocilla, no un bocadillo de nocilla. Y mi madre, pues... no, mi madre había comprado unas barras de pan y quería que se gastara el pan o yo qué sé qué, ella quería que yo me comiera mi barra de pan. Y yo no me daba la gana. Yo tenía ahí ya era mayor, ella tenía 19, 20 años tranquilamente, o sea, imaginaos, ¿vale? Y yo quería un sándwich de nocilla, y mi madre R con el bocata, y yo R con el sándwich. Y mi madre y yo pues chocamos a veces también, porque mamá también guay, con el tema del carácter. Y entonces de repente mi madre se le mete aquí, que yo no me voy a comer un sándwich, habiendo una barra de pan, y a mí no me da la gana de comer una barra de pan, habiéndose me antoja a mí un sándwich que tampoco te estoy pidiendo el oro y el moro, es un sándwich y ya está. Y entonces mi madre me pone en la mano la barra de pan y cojo yo la barra de pan y hago por la ventana ¡pum! ¡Te la comes tú la barra de pan! Se me cruzó la cara así, porque estaba bien, me lo había ganado. Y me acuerdo el castigo que mi madre me puso, que aparte no me dejó quedar, no me acuerdo, con unos amigos durante un montón de tiempo y no sé qué y no sé cuántos. Y había una parte de mí de me lo he ganado, es que soy tonto perdido, la verdad. Pero había una parte de mí de injusticia muy grande, de decir,
es que no te estaba pidiendo nada del otro mundo. Quería un sándwich de nocilla y por tus narices no me has dejado. Me parece injustísimo, aunque mi reacción no fue buena, evidentemente. Esto es una chorrada enorme. Todos tenemos momentos de estos así, ¿verdad? De hecho, en todos los matrimonios las grandes discusiones empiezan por tonterías. Vamos, una chispita hace que haya un fuego después enorme, ¿verdad? No entramos en el fuego de lleno. Pero cuando viene el fuego en la vida, cuando viene una situación realmente que nos hace probar el sabor de la injusticia, ¿cómo reaccionamos? Porque si somos capaces de reaccionar bien en los momentos en los que hay chispas, cuando hay un incendio estaremos más cerca también de reaccionar bien. En cambio, si no nos dejamos moldear, si no nos dejamos trabajar por Dios en los momentos pequeños, esas pequeñas sensaciones de injusticia que todos tenemos en la vida, ¿cómo vamos a esperar reaccionar bien cuando viene algo gordo que nos pasa? Y amigos míos, spoiler, la vida es así. Hay muchos momentos de estos a lo largo de la vida. Muchos. Y en una situación muy complicada que experimenté hace no mucho, aprendí una lección impresionante, que me la guardo todavía a día de hoy y que quiero compartirla con vosotros. Me di cuenta de que lo que me molestaba profundamente, lo que más dolor me había provocado, era el tema de mi reputación. Lo que otros podían opinar o decir de mí. Esto me di cuenta de que es algo que todavía Dios tiene que trabajar conmigo. Me molesta que a raíz de injusticias, de cosas que no son ciertas, se pueda creer algo equivocado de mí, incluso por el hecho de haber perseguido la integridad y la verdad hasta el final. Porque no lo entiendo, me parece injusto. Delante de Dios, uno dice, estoy haciendo las cosas bien, estoy siendo, creo que, el hijo que Dios pide que sea, y aún así hay personas que esto no lo asimilan, por las razones que sea, se atreven a utilizar esto en mi contra. No puedo con esto, Dios, no puedo. Pero entonces, una frase que me encantó, y esta es la que comparto con vosotros, es que mi reputación depende de mí, pero mi testimonio depende de Dios. Mi reputación depende de mí, pero mi testimonio depende de Dios. Os lo traduzco. ¿Qué significaba esto en mi cabeza? Mi reputación tiene que ver con todo lo que soy yo, con mi ego, con mi yo, con mi persona. Yo puedo esforzarme por tener una buena reputación, yo puedo defenderme, yo puedo sacar argumentos, yo puedo luchar por mi verdad o por aquello que yo soy. Eso tiene que ver con mi reputación. Pero mi testimonio, eso únicamente tiene que ver en quién soy yo delante de Dios. Y eso no depende de mí. Eso queda entre yo y Dios. Y si hay personas que deciden enfocarse más en la reputación que yo pueda tener que en el testimonio que yo tengo delante de Dios, no es mi liga, no es mi problema, no es mi negocio, no depende de mí. Y esto me liberó mucho. Y espero que a lo mejor alguno de vosotros pueda traeros también un poquito de libertad. Porque es muy poderoso cuando hay cosas que sabes que están simplemente en manos de Dios. José es echado en esta cárcel y reacciona bien. No reacciona como yo con el sándwich y con las barras de pan. Reacciona bien. Confía en Dios aun estando en la cárcel. Seguimos leyendo. Génesis 39, versículos... Vamos por más de la mitad, no os preocupéis. Génesis 39, versículos 20 y 23. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Exactamente lo mismo que leemos con Potifar, ¿verdad? Y entonces, estando José en la cárcel, un día llegan a la cárcel como compañeros de celda, ¿no? Compañeros de prisión, que es súper guay los compis de prisión, los que los habéis tenido. Llegan a la cárcel un panadero y un copero, el panadero y el copero real. Y hay dos sueños que tienen. Y José los interpreta, Dios mediante, evidentemente. Y José interpreta estos dos sueños. Y cuando le dice al copero, porque al panadero el sueño no le va a gustar tanto porque acaba muriendo, pero al copero José le dice, oye, por favor, cuando estés delante de Faraón y seas restituido como copero real, como copero del Faraón, acuérdate de mí. Acuérdate que aquí hay un hebreo que te descifró el sueño y que, bueno, que seguro que te informas y hay buenos informes de mí aquí abajo en la cárcel.
Salen el copero y el panadero evidentemente es colgado, y el copero vuelve a su puesto. ¿Se acuerda el copero de José? No se acuerda el copero de José. Qué crack el copero, ¿verdad? Y yo creo que José tenía que decir, otra injusticia más, Señor. Estoy haciendo otra vez lo que tú me pides, estoy siendo utilizado por ti a través de estos sueños. Hay una persona muerta, pero bueno, no depende de mí, pero hay otra persona que ha sido restaurada en su lugar. Le pido simplemente que por favor se acuerde de mí, y no se acuerda de mí este señor. ¿Y sabéis cuánto tiempo pasa? 2 años enteros, más en prisión. Oye, es increíble. 2 años más José se pasa prisionero en esa prisión desde el momento en el que el copero es restituido. Otra injusticia, es que es increíble. Pero un día, Faraón tiene unos sueños que le perturban. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero leemos en la palabra que inquietan a Faraón. Estos sueños son que Faraón ve cómo de repente salen 7 vacas gordas del río. Y son 7 vacas hermosas, gordas y bien alimentadas. Y detrás de esas 7 vacas gordas aparecen, acto seguido, 7 vacas flacas que devoran a las 7 vacas gordas. Un poco gore el sueño. Pero es que después de este sueño, Faraón tiene otro sueño que le sigue inquietando, muy parecido. Ve de repente en una espiga como 7 espigas gordas están sanas, están bien, están fuertes, y de repente 7 espigas más débiles devoran a las 7 espigas sanas. Y Faraón se inquieta profundamente, por algún motivo, estos sueños le inquietan. Y entonces se empieza a llamar a los magos, a los sabios, a todas aquellas personas que le puedan dar alguna revelación y nadie lo consigue. Y entonces de repente un día al copero, ¡pin!, se le enciende la bombilla y dice, ¡ostras! Si yo conozco un chico, un hebreo que hay en prisión que es capaz de descifrar los sueños. Y entonces llaman a José. Pero es que hasta ese momento han pasado 2 años. José ha sido fiel, ha sido íntegro en todas sus circunstancias. Ha asumido las consecuencias de ser íntegro. Pasa 2 años sin que veamos, sin que leamos que José se queja o que cae en el desánimo. Y eso, que el desaliento, la desilusión tenían que ser enormes. Y es de las armas, la queja, la amargura más utilizadas por Satanás para atacarnos a todos nosotros. Y tenemos el ejemplo de José, de alguien que está sufriendo demasiado tiempo, un tiempo muy prolongado, por injusticias que no se merece, y no se queja. Creo que aquí podemos aprender mucho de la vida de José. Y es curioso porque el carácter de cada uno y el carácter de José, ¿sabéis dónde se revela? En las situaciones difíciles. Las pruebas revelan realmente el carácter que todos nosotros tenemos. Ahí es cuando sale a la luz nuestro yo, el quiénes somos, el si tiramos una barra de pan o somos capaces de contenernos y hablar con tu madre hasta que consiga entrar ella en razón. Eso es lo que revela realmente el carácter que tenemos, las situaciones complicadas. Pero el comienzo de la reparación del carácter siempre viene cuando uno está dispuesto a afrontar las consecuencias. Si tú no quieres afrontar las consecuencias de ser íntegro, de mantenerte fiel a tus creencias, de mantenerte fiel en tus valores, de mantenerte fiel como discípulo de Jesús, si tú no quieres afrontar las consecuencias que todo esto puede desencadenar, rechazo, animadversión, injurias, que se hable mal de ti, tu carácter, déjame decirte, que muy difícilmente va a poder ser moldeado. Y entramos en la tercera y última fase. Y aquí, no, aquí, y aquí, sí. José ha pasado por varias etapas en su vida, en las que ha sido un niño malcriado, un favorito, un poco insensible, etc. Es vendido, es capaz de desarrollar carácter en medio de situaciones injustas, y en esta etapa, esta es la chula, esta es la bonita, vamos a ver cómo José encuentra por fin la madurez de carácter. José entonces es llamado, después de estos sueños perturbadores de Faraón, ante la presencia de Faraón. Y José tiene una primera prueba que a mí me parece brutal, porque es una prueba de humildad, de carácter increíble. Porque nos ponemos en situación, ¿ok? José ha pasado 2 años desde que el copero se olvida de él. Antes de esto no sabemos muy bien cuántos años se pasa en la cárcel, pero se pasa también un tiempo por culpa de la esposa de Potifar. Y de repente le llaman, se acuerdan de él, y le llaman ante la presencia de Faraón, y él tiene una carta que puede jugar perfectamente, que es la de soy un crack, y voy a utilizar mi carta para demostrarte, Faraón, que soy útil, que tengo un papel a jugar aquí en toda esta historia. Pero tiene una humildad increíble, porque lo primero que le dice a Faraón es, la respuesta a tus sueños no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Dice, no está en mí
sino que Dios será quien dé la respuesta favorable. José está reconociendo en ese momento, mira, Faraón, por mucho que sea yo el que te lo vaya a revelar, simplemente yo soy una herramienta que Dios, que es el que tiene la interpretación de estos sueños, va a utilizar. Nada más. Digo, qué crack. Aquí se nota que ese niño con la túnica de colores ya no está. Ahora hay un hombre de Dios. Un hombre que, ya de perdidos al río, está dispuesto a seguir en prisión si hace falta, a que lo maten porque conoce una gran verdad privada acerca de la vida de Faraón. No lo sé, las consecuencias podrían haber sido nefastas, pero le da la gloria, le da toda la autoridad a Dios en esta historia. No se la queda a él. Y como consecuencia, Dios entonces trae bendición, por fin, y privilegio a la vida de José. Vamos a leer Génesis 41 a partir del versículo 38. Un poquito de agua. Génesis 41, versículo 38. Por supuesto, la interpretación de los sueños, evidentemente de las vacas y de las espigas, queda clara y significa que van a venir 7 años de bonanza, 7 años buenos en la tierra de Egipto, pero que hay que prepararse porque luego van a venir otros 7 años en los que va a haber que ser precavidos porque va a haber época de escasez y de hambre. Y entonces el faraón les pregunta a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Es increíble, ¿eh? Faraón ya da reconocimiento a este Dios, en quien repose el Espíritu de Dios. Y luego le dijo a José, puesto que este Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás pues a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Y de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. E hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡inclinaos! Y fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Y entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Zapnat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Y tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto, a trabajar, que no hay tiempo que perder. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Dios bendice a José. 30 años tiene. Cuando empieza la primera etapa en la que José puede ver bendición después de tantos años. Ha estado probando mucho tiempo el carácter de José y José ha sido fiel. José ha demostrado su fidelidad a Dios. Pero, ojo, porque ahora de repente José vuelve a estar en una situación de privilegio. Ahora no es que lleve una túnica de colores y su papá le dé el chorizo en las lentejas, sino a los hermanos. No, ahora resulta que lleva el sello de Faraón, lleva un collar de oro y es la segunda persona en todo el mundo, en toda la tierra conocida en ese momento, más poderosa. Y ya vimos que la primera vez en la que José tuvo un poquito de poder, el chaval no reaccionó de las mejores maneras. ¿Cómo va a reaccionar ahora? ¿Cuál va a ser el carácter? Pues va a ser impresionante, la verdad, para que engañarnos. Ahí va el primer spoiler. Al cabo de un tiempo, aparecen en Egipto los hermanos de José. Hay un montón de hambre, tal y como se había predicho a través de estos sueños, y llegan a Egipto, donde se supone que hay recursos para poder alimentar al resto de personas. Y llegan ante el administrador de la comida y los recursos, que evidentemente no es otro que José. Pero los hermanos no tienen ni idea de que ese administrador, ese señor al cual están pidiendo audiencia para que tenga un poco de misericordia y les entregue algo de comida para llevarse de vuelta a casa, es su hermano, aquel al que vendieron, aquel al que maltrataron. No tienen ni idea. Y se postran ante él, sin saber quién es. Pero José enseguida los reconoce. Y es que es evidente. Ellos no habían cambiado mucho físicamente, ya eran mayores cuando pasó todo esto.
Su aspecto probablemente sería el mismo, un poco más envejecido, pero muy parecido. José sabe quiénes son ellos. Pero este señor que está delante de los hermanos es otra persona totalmente distinta. Ellos no le reconocen. Era un niño de 17 años que abandonaron y vendieron por ahí a unos madianitas, a unos ismaelitas, y de repente se están encontrando ante un gobernador. Es imposible que la relación exista, evidentemente. Además es un hombre ya que tiene presencia, porte de Egipto, es un hombre poderoso, va vestido como un egipcio, y José hace una jugada maestra, me parece a mí, que es que pide un intérprete para poder comunicarse con ellos. Es decir, él hace ver que él no les entiende, que él no conoce el hebreo y que cuando hablan necesita alguien que les traduzca. Todavía más para decir, vamos a ver hasta dónde llega esta historia, ¿no? Vamos a estirar del hilo a ver cuándo se rompe todo esto. Pero en ningún momento vemos que José, cuando reconoce a los hermanos, reacciona en plan, ¿estos desgraciados están aquí pidiéndome ahora ayuda después de lo que me hicieron? Y es más, tengo el as en la manga de que no tienen ni idea de quién soy yo. Se van a enterar ahora. Yo no sé qué podría haber maquinado José, no lo sé. Yo sí sé cositas que se me ocurren, la verdad, cuando lo leo. Pero no leemos nada de todo esto en José. Vemos que José, su carácter evidentemente ha sido probado, pero lo que va a hacer a continuación es probar si sus hermanos también han tenido la oportunidad de madurar durante todos estos años y de trabajar su carácter. Y lo que hace es una obra maestra de comprobación para ver si ellos también han cambiado. Empieza acusándoles de venir a Egipto como espías. Y de paso, en el interrogatorio, les hace algunas preguntas para obtener información de su padre, de su hermano y de su madre, él no sabe que tiene un hermano todavía, y de todo lo que ha pasado allí. Lleva un montón de años a ciegas, no sabe nada de su familia. Y los encierra 3 días en prisión, a los hermanos. Y al tercer día les dice que dejen a uno de los hermanos de rehén y que los otros se vayan y que vuelvan otra vez a Egipto con este hermano pequeño que le han contado que tienen, que se llama Benjamín y que él no conoce de nada. Porque quiere comprobar si siguen teniendo odio, envidias, rivalidad hacia este nuevo hermano pequeño, tal y como sufrió él en sus propias carnes. Y ellos, los hermanos, al ver todo lo que les está pasando, esta acusación de espías, 3 días en la cárcel, que uno de nosotros se tenga que quedar aquí como rehén, volver a nuestra tierra, explicarle esto a nuestro padre, Dios mío, le va a dar un infarto. Son conscientes de todo el dolor que han podido provocar. No saben quién es José, no saben quién es ese hombre, pero sí que vemos que se quebrantan y que muestran arrepentimiento por lo que le hicieron a ese hermano cuando le cuentan la historia a José como si fuera otra persona, un montón de años atrás. Y José, y esto es muy poderoso, es un momento muy bonito de la Biblia, al ver cómo se arrepienten, tiene que retirarse un momento para que no le vean llorar, porque está viendo que realmente estos personajes que le hicieron esto hace tantos años, tan injustamente, tan malvadamente, están llorando arrepentidos. Y José tiene que retirarse un momento a llorar para que no le vean y continuar con el plan que ha urdido hábilmente. Los hermanos vuelven a su tierra y cuando le comunican a su padre Jacob lo que ha pasado y que se tienen que llevar a Benjamín, es increíble Jacob. Jacob se niega en rotundo. O sea, te están comunicando todo lo que ha pasado tus hijos, te están diciendo que se ha quedado uno de tus hijos allí como rehén, que lo único, entre comillas, que tenemos que hacer es llevar a Benjamín para que vea que esto es cierto y ya podremos volver todos y además pues con comida para poder subsistir, y Jacob se niega en rotundo. Ya perdió un hijo y lo último que desea es perder al último hijo amado que le queda. Jacob sigue igual. Su carácter no ha cambiado. Sigue mostrando favoritismos, sigue mostrando insensibilidad. Le da igual que uno de sus hijos se quede allí prisionero. Su carácter no ha cambiado nada. Pero cuando pasa el tiempo y la comida en Canaán se vuelve a agotar y no hay más remedio que volver a Egipto, Jacob tiene un momento que provoca un cambio brutal en su carácter y en el desenlace de la historia. Jacob cede finalmente y leemos cómo decide confiar por fin en Dios y que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer. Dice, si he de ser privado de mis hijos, Dios, que así sea. Y con estas palabras, lo que profundamente está revelando Jacob es que está reconociendo quién es Dios en toda esta historia, cuál es la voluntad de Dios.
y vemos por fin cómo hay un cambio en el carácter de Jacob. Así que vuelven los hermanos a Egipto, vuelven con Benjamín, se encuentran otra vez con José, etcétera, etcétera. Y José hace una última comprobación, hace la prueba del algodón para ver si engaña o no, para ver si sus hermanos realmente han cambiado y esas lágrimas que vio aquel día, ese arrepentimiento es genuino o era postureo o era que en ese momento se sintieron mal y ya está, o es realmente algo profundo que ha habido y que Dios ha trabajado en sus vidas. Entonces les da alimentos, los cargan y hace que se esconda su copa, la copa de José, la copa privada de José, en uno de los costales de los animales que cargan la comida. Y antes de que salgan de la tierra de Egipto, José manda a uno de sus criados, para a todos los hermanos y les dice que han robado a su amo. Y los hermanos, y es también muy significativa la reacción que tienen, porque no la habrían tenido unos años atrás, estoy seguro, darían su mano derecha y la izquierda los unos por los otros, diciendo que ninguno de ellos ha sido capaz de robar nada. Y estamos hablando de unos señores que, si queréis leer la historia un poquito antes de la vida de José, tienen conflictos allá donde van porque son un poco piezas. Robaban, delinquían, eran unas personas que ya vemos lo que le hacen a uno de sus hermanos. Pero en este momento de su vida son capaces de afirmar rotundamente: nosotros no hemos hecho nada, ni yo ni ninguno de mis hermanos. Pero evidentemente el que ya sabe de qué va la historia, abre uno de los costales y allí aparece la copa de su amo. Vuelven todos a la presencia de José, los hermanos no dan crédito, no tienen ni idea de qué está pasando, pero lo que viene ahora es de las cosas también más poderosas y más bonitas, de las historias más preciosas que leemos en la Biblia. ¿Os acordáis de esto? De todo esto. El carácter de José, el carácter de Jacob, el carácter de los hermanos. ¿Cómo eran realmente hace unos años cada uno de ellos? José, cuando se da cuenta de que el cambio es real, decide entonces quitarse la careta figuradamente y mostrarse ante sus hermanos quién es él en realidad. Les dice: chicos, yo soy José, el hijo de vuestro padre, el hijo de Raquel. Soy aquel muchacho que tirasteis en una cisterna hace un montón de años y que vendisteis como esclavo. Y yo me imagino la reacción de los hermanos después de haber pasado todas estas tropelías, después de haber sido encarcelados por este señor, devueltos allí, ahora les acusan de robar, que de repente encima este hombre resulta que es José, la persona que más debe de odiarnos del planeta Tierra. Imagino la cara de ellos llena de terror, es decir, de aquí no salimos, aquí se acaba nuestra historia. Pero José les muestra a ellos que él también ha cambiado a lo largo de estos años. Génesis 45, versículo 4. José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Esto es por estar hablando tanto rato, ¿ves? Ni os pese por haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, tranquilos, fue Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Es increíble porque José les está sacando toda la responsabilidad, todo sentimiento de culpa, y que el agraviado haga esto con los agravantes es increíble. Les está diciendo: chicos, fuisteis utilizados de alguna manera por Dios. Yo tenía que acabar aquí. Y tenía que acabar aquí para bendecir a un montón de naciones que se están beneficiando de los recursos de Egipto, sobre los cuales Dios me ha colocado, y tenía que acabar aquí para bendeciros a vosotros y a la familia. Y vemos cómo José empieza a traer por fin libertad, no solamente a otras naciones, sino a esta familia en particular. Cuando se oyó la noticia, versículo 16, en la casa de Faraón, de que los hermanos de José habían vendido, agradó a Faraón y a sus siervos. Y entonces Faraón dijo a José: ya tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto. Haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Es increíble. Más adelante, y esto lo podéis leer en casa, viene José, o sea, Jacob.
Jacob viene, se reencuentra con su hijo amado. Es otro momento impresionante. Imaginaos ser Jacob en ese momento, imaginaos ser José, encontrarse con su padre y ver que hay restauración en una familia que estaba totalmente destruida. José cambió su carácter. José pasó de ser un niño mimado, un chivato, un insensible, un prepotente, a ser un hombre sabio, fiel, íntegro sobre todas las cosas, paciente, capaz de confiar en Dios y con capacidad de perdón. Un perdón que no sé si muchos de aquí seríamos capaces de experimentar. Pero los hermanos pasaron de ser hombres rencillosos, con celos, con envidias, con odio, ser prácticamente unos asesinos, a ser hombres profundamente arrepentidos, leales los unos a los otros, con capacidad de amor y sacrificio por su familia. Y Jacob vemos cómo pasa de ser un padre terrible, un hombre insensato a la hora de gestionar su familia y de querer tener el control de sus hijos, a confiar ciegamente en Dios y en lo que Él tenga para el resto de la familia. El carácter de todos ellos un tiempo atrás tuvo consecuencias nefastas. Destruyó y trajo más heridas y dolor todavía a una familia que ya estaba rota de por sí. Pero cuando permitieron que Dios trabajara en cada uno de ellos, Dios trajo restauración y trajo libertad. Por eso José es el primer libertador. Por eso José es el primero que trae libertad a una familia que estaba totalmente abocada a repetir generación tras generación las heridas de los anteriores. El carácter de José ayudó a trabajar su familia, ayudó a romper cadenas familiares muy profundas, trajo libertad espiritual y vemos cómo es el carácter del primer libertador que encontramos. Y nos demuestra que un carácter trabajado, un carácter que ha pasado por circunstancias difíciles y que ha permitido pasar por un proceso de perfeccionamiento, trae libertad a nuestra vida y a los que estamos cerca. Hemos acabado, pero voy a pediros que cerréis vuestros ojos. Y voy a poneros el reto, con lo que voy a empezar a decir ahora, de que podáis sentiros identificados, porque sabéis que nos pasa muchas veces a los que somos muy buenos cristianos, a los que somos verdaderos discípulos de Jesús, que cuando vemos estas cosas pensamos en otros, en quién puede aplicar esto, y no pensamos en nosotros. Pero déjame decirte que Dios siempre, durante toda nuestra vida, va a tener que ir trabajando cosas dentro de nosotros. Va a tener que ir moldeando partes de nuestro carácter. ¿Cuál es tu carácter? ¿Dónde todavía Dios tiene que seguir trabajando dentro de ti? ¿Cuáles son tus reacciones ante las cosas injustas que sufres? ¿Las pequeñas y las grandes? ¿Luchamos por nuestro honor y nuestra reputación? ¿Sacamos las uñas y los dientes para que quede bien claro quiénes somos nosotros y lo que otros puedan opinar? ¿O permitimos simplemente que Dios sea quien defiende nuestro testimonio? Quizás te miras a ti mismo y te ves un poco parecido a Jacob y haces diferencias de trato entre las personas que tienes cerca, incluso con tus propios hijos, con las personas que te rodean dentro de la iglesia, este sí, este no. Quizás tienes un problema con el tema de la mentira y es algo que te encantaría que Dios trabajara en ti. Eres alguien que tiende a maquillar las verdades, que tiende a distorsionar la realidad para poder sentirse un poco mejor. ¿Te consideras íntegro? ¿Eres fiel hasta el final pese a las consecuencias que puede tener en ti? ¿Estás dispuesto a asumir esas consecuencias defendiendo aquello que tú sabes que es correcto? Si nuestro espejo fueron estos personajes, nos damos cuenta de que no fueron perfectos, igual que nosotros. Pero todos tienen algo en común, igual que nosotros.
necesitaron a Dios en la ecuación. Y quizás es lo que a ti te falta. ¿Dónde está Dios en todas estas fases? Quizás tienes que encontrarte con este Dios todavía. Quizás tienes que permitir que este Dios al que ya conoces y con el que ya te encontraste pueda trabajar en ti. Quizás necesites que se empiece un proceso. O quizás sabes que estás ya ahora mismo en medio de ese proceso y necesitas que Dios te traiga libertad en este o en otro área.